muchas gracias por haber venido esta mañana. Es una alegría ver caras conocidas y también caras nuevas, que siempre es muy positivo para cuando hablamos de estos temas, que se vaya sumando gente. Mi nombre es Paloma Soria y vamos a dar comienzo a la mesa de identificación y protección de las víctimas de trata con fines de explotación. Me parece que voy a ser muy breve porque vamos un poquito mal de tiempo y le pediré también a las personas ponentes que sean breves. Pero antes que nada decir que me parece que tenemos una mesa muy interesante con personas que vienen de ámbitos muy distintos y que todas desempeñan un papel muy relevante en lo que es la trata de personas y la lucha por los derechos de las víctimas de esa violación de derechos humanos. Contra la trata de personas. Y bueno, sin más, voy a dar la palabra a Fernando Alonso Avilés, que es el jefe de sección operativa del Centro de Inteligencia y Análisis de Riesgos, que un poco de su currículum ingresó hace 20 años en el Cuerpo Nacional de Policía, teniendo en la actualidad la categoría de inspector jefe del Cuerpo Nacional, habiendo desempeñado durante 15 años destinos relacionados con la investigación del tráfico y la trata de seres humanos. En la actualidad, Fernando desempeña el puesto de jefe de sección operativa en el Centro de Inteligencia y Análisis de Riesgos de la UCRIF Central y asimismo es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Complutense de Madrid. Sin más, le paso la palabra. Trata, porque creo que algún esfuerzo realizamos en este campo. Traía un PowerPoint que no me ha dado tiempo a deciros que pusiera, pero me parece que no voy a hacer uso de él, aunque tenía algunas imágenes yo creo que interesantes, sobre todo el despliegue policial, para que viesen el esfuerzo que hace el Cuerpo Nacional de Policía respecto a la trata. Pero como veo que hay otros ponentes y que creo que tendrán cosas más interesantes probablemente que yo que decir, y no nos va a dar tiempo, y quiero ajustarme al tiempo y sobre todo quiero que me puedan hacer alguna pregunta porque estoy seguro, porque hay muchas ONGs y como yo soy policía, pues estoy seguro que alguno me puede hacer alguna pregunta interesante y comprometedora. Y estoy esperando. Entonces, lo único, he visto a la defensora del pueblo en su intervención, de la cual estoy muy de acuerdo en muchas cosas que ha dicho. Respecto a las mujeres en la policía entendemos a la mujer como el hombre de una manera igualitaria. No la vamos a destinar, procuramos que las personas estén por su especialidad y a veces el sexo influye en la especialidad, pero no sería justo que a las mujeres las consiguiésemos a una especialidad policial, al servicio de atención a la familia, al servicio de atención a la mujer. Las mujeres quieren estar en homicidios, quieren estar en las UIPs que han visto ustedes en las manifestaciones, quieren estar de manera integral en la policía y de esa manera concebimos que tiene que estar la mujer en la policía. No quiere decir que no tengamos en cuenta su sexo a la hora de determinadas funciones porque sí que es útil, pero no la entendemos de esa manera. Respecto a la especialidad policial, la policía tiene un despliegue actualmente, el Cuerpo Nacional de Policía tiene un despliegue respecto a las unidades contra la lucha contra la trata de 24 unidades especializadas que son las UCRIF, las unidades contra redes de inmigración y falsedad desplegadas por toda España. Todos sus integrantes están formados y especializados en esta tarea y tienen cierta experiencia porque la policía empezó a trabajar en este tema mucho antes de que el delito de la trata estuviese en el Código Penal. Nosotros luchábamos con lo que teníamos, luchábamos con una legislación que no era la adecuada, pero luchábamos. No conseguíamos a lo mejor los resultados que buscábamos, que son en última instancia la condena judicial, que va a posibilitar que no haya un recambio de víctimas. Y yo, desde el punto de vista de policía, le quiero transmitir que nosotros lo que buscamos, aunque a veces pueda parecer que no sea así por algunos, es la colaboración con las ONGs. O sea, nosotros necesitamos a las ONGs para funcionar. Este delito es específico y no se entiende sin una asistencia a la víctima. No lo podemos entender así. Las investigaciones necesitan la asistencia de las ONGs. No se puede funcionar de otra manera. Eso lo sabemos todos los que investigamos trata. Lo sabemos desde el principio. Necesitamos su colaboración, pero su colaboración precisamente en
Yo no digo que las ONGs no son policías, pero sí tienen que entender que sacar a mujeres de la trata, sacar a mujeres de tal, es una labor prioritaria y también es prioritaria para la policía. Pero si los tratantes no entienden que se les persigue, la reposición de víctimas será continua. La reposición de víctimas será continua. Es vaciar el mar con un vaso de agua. Irán poniendo en su lugar a otra persona. Si hablamos de explotación sexual, vamos a centrarnos en mujeres, porque al final este delito es muy específico del sexo femenino y así lo entendemos todos. Entonces, lo único que va a haber es una reposición. Es una reposición y es un delito que ataca fundamentalmente a la mujer. En el caso de la explotación sexual es evidente así. Va a haber una reposición continua. Y esa visión de la ONG respecto a la policía es fundamental, porque la resolución del delito, sin la colaboración de la ONG, nosotros nos vamos a ver, quien va a tener un trato más directo, más continuo con ella, va a ser los miembros de la ONG. En ningún caso queremos que actúen como policía, pero sí que vean que esa represión, esa investigación de ese delito y lograr con la ayuda de las otras instituciones, Fiscalía y la Judicatura, una condena judicial va a impedir que haya otras víctimas. No se trata de hacer notas de prensa, se trata de conseguir condenas judiciales. Y ese es nuestro objetivo. El caso es, nosotros tenemos, ya le digo, yo no me quiero extender y me quiero que incluso si haces el favor, me cortes en el momento que tal, porque no quiero quitarle un minuto al resto de los ponentes. La colaboración internacional es prioritaria para nosotros. Tenemos enlaces en la mayoría de los países, bueno, en todos los países que son fuente de trata, y una relación bastante estrecha con ellos. Ahora sí, decirles que las prioridades son diferentes. Las prioridades son diferentes. O sea, las prioridades en España y en Honduras son diferentes. Cuando tú tienes 4.000 homicidios anuales, no te preocupas, no tienes entre tus prioridades la trata. Tienes 4.000 homicidios anuales. Aquí en Madrid, yo no sé las últimas estadísticas, porque no me gusta dar números. Las estadísticas a veces engañan bastante. Pero me parece que no sé si estábamos en 60 o, no sé, 50. Incluyendo la violencia a la mujer, sí que coge bastantes de estos homicidios. Entonces, claro, las prioridades son bastante diferentes. Pero la colaboración internacional es otra de las prioridades del Cuerpo Nacional de Policía. Como estábamos por hablar por la identificación de las víctimas, pero veo que no me va a dar tiempo y no me quiero aturullar, el caso es que, me quedan 3 minutos, es que ¿qué proporcionamos nosotros a las víctimas? Pensar la identificación por parte de la policía o la identificación por parte de una ONG. Todos tenemos a las víctimas en la calle, todos sabemos que pueden ser víctimas, pero digamos, nosotros sabemos que cierto peso de responsabilidad cae sobre nosotros. Pero ¿quién no identifica a las víctimas? ¿Es por falta de voluntad? No, estoy seguro que no. Que las ONGs no identifican más víctimas no será por falta de voluntad. Estoy seguro que hacen todo el esfuerzo en la calle que pueden. Pero yo no sé que hagan, igual que nosotros hacemos ese examen de conciencia, y lo hacen por nosotros, que hagan el examen de conciencia para ver cuántas víctimas identifican plenamente. Me refiero que ellas salgan, asuman, incluso aunque no colaboren en la resolución del delito. Hay una dificultad muy grande. Hay un proceso penal muy garantista, y como debe ser muy garantista en nuestro país, y una dificultad de prueba que estoy seguro que Fiscalía va a exponer de manera muy clara, y es primordial que el proceso sea así. Y qué proporcionamos a la víctima es algo que nos tenemos que plantear a la hora antes de la identificación. Si sabemos lo que le proporcionamos a una víctima de un delito, no todas las víctimas están en situación irregular. No nos centremos. En las víctimas en situación irregular son las más visibles y las más fácilmente detectables. Las víctimas en situación regular no son tan detectables, y los tratantes lo saben perfectamente. Son mucho más difíciles de detectar una víctima en situación regular que una víctima en situación irregular.
las redes organizadas evolucionan y conocen perfectamente el funcionamiento de la policía y las instituciones. Entonces, yo creo que, insisto por terminar, que yo espero que vean en la policía, y esa es nuestra intención, un deseo y una necesidad de colaboración con las organizaciones no gubernamentales y con otras instituciones y todos los agentes que están involucrados en la lucha contra la trata. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Aquí muchas ideas interesantes que has ido comentando. Le paso la palabra ahora a Amparo. Amparo Díaz es abogada desde el año 1989, especializada en victimología y violencia de género y coordinadora del turno contra la trata con fines de explotación sexual y otras formas de explotación del Colegio de Abogados de Sevilla. La actividad principal que desarrolla es acompañar a personas en situación de crisis familiar y a las víctimas de delitos violentos, mayoritariamente mujeres y menores víctimas de violencia de género y doméstica. Es premio Maginaria del Ayuntamiento de Sevilla en el año 2010 por su labor en la defensa de la igualdad y premio del Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad en el año 2011. Amparo. Muchas gracias, pero lo primero que tengo que hacer es pediros que me dejéis sentarme ahí para Sí. que vamos a ver un poco. Yo sí que necesito el power porque si no me enrollo muchísimo. Así que para evitar ese tipo de... Tienen que estar aquí en el escritorio. ¿Cuál es? ¿Este puede ser? Esta, exactamente. No pasa nada. Bueno, avísame también cuando me pase de hora. Bueno, pues muchísimas gracias a la organización por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo experiencias. Me gustaría decir que la experiencia que tenemos en Sevilla es una experiencia fabulosa que va a terminar con la explotación sexual en Sevilla en los próximos meses, pero sería algo absolutamente falso. Nuestra experiencia es una experiencia muy ambiciosa. Partimos de que este es un delito tremendo, es un conjunto de delitos que suponen una vulneración brutal de los derechos humanos, pero partimos de algo más. Partimos de que son unos delitos que históricamente le han importado muy poco a la Administración de Justicia, lo que significa una diferencia muy importante respecto de otro tipo de delitos. Y por tanto consideramos que sin una intervención letrada especializada que remueva los obstáculos, que remueva las inercias machistas que existen dentro de nuestro sistema social y dentro de nuestro sistema judicial, no vamos a conseguir resultados. Por tanto, tenemos mucha ambición, también tenemos mucha humildad. Nos queda mucho por conseguir y necesitamos trabajar en equipo. Estamos intentando coordinarnos estrechamente con Fiscalía. La Fiscalía de Sevilla, medio año después de crear nosotros este turno, creó un grupo especializado, la fiscal jefe, en el que, aparte de un seguimiento directo por parte de ella, interviene un fiscal, el coordinador de extranjería, interviene una fiscal de violencia de género y un fiscal de menores. Entendemos que esto no es un problema de extranjería. La mayoría de las mujeres aquí son mujeres en situación regular e incluso las mujeres que están en situación irregular, el problema no es que sean irregulares, el problema es que están siendo explotadas. Por tanto, creemos que lo que tiene que primar es la perspectiva de género, sin obviar que habrá casos en los que habrá que tener en cuenta su situación de extranjería. Ese es nuestro enfoque. Intentamos trabajar en equipo, organizarnos con las ONG, con las corporaciones religiosas que están dando acogida a las mujeres y, por supuesto, con la policía. Bueno, pues voy a intentar abordar la identificación y la protección de las víctimas. Por supuesto, nuestro objetivo general es hacer que estas personas en situación de explotación sexual ejerzan sus derechos. Ojo, no es un turno contra la trata con fines de explotación sexual, sino contra la trata con fines de explotación sexual y otras formas de explotación sexual. Porque no nos olvidemos de que el delito contra la trata es un delito reciente, pero nuestro Código Penal ya hacía muchos años que tenía el delito de beneficiarse de la prostitución ajena, el delito de obligar a una persona a prostituirse, la corrupción de menores. Actualmente tenemos incluso la captación a través de Internet con fines de explotación sexual, el grooming, es decir, y tenemos la pornografía, tenemos una serie de delitos. No es solo la trata,
es más que la trata, aunque evidentemente la trata es lo que en sí nos parece más grave. Dentro de ese objetivo general, pues obviamente tenemos unos objetivos intermedios. El primero, identificar a la víctima, identificar a todas las personas implicadas, identificar la pluralidad de hechos, proteger a la víctima y recuperar los bienes. Ojo, aquí estamos hablando de muchísimo dinero. Por tanto, el abogado o abogada que intervenga no solamente tiene que tener formación sobre género, porque este tipo de víctimas mayoritariamente son mujeres y masivamente el cliente que está y que promueve la situación es hombre, y por tanto hay una perspectiva de género que tenemos que analizar. No solamente tiene que tener formación en psicología, el estrés postraumático, el síndrome de adaptación paradójica a la violencia que se sufre es específico en este tipo de casos, sino que tenemos que tener conocimientos de delitos económicos y de grupos organizados. Es decir, estamos hablando de un perfil profesional muy completo en el que tenemos que abordar muchísimas esferas diferentes. ¿Qué dificultades nos encontramos para la identificación? En primer lugar, el disimulo por parte de la víctima. A mí siempre me hace mucha gracia que si pensamos en una chica de 16 años que está en un club de alterne y viene y se acerca un hombre de 60 y pico, poco agraciado, y le dice: en cuanto te he visto, me has llamado la atención, me encantaría estar contigo. Todos los hombres piensan: es sincera, está ahí porque quiere, es que es una forma fácil de conseguir dinero. Ahora, si esa misma chica tiene una relación sentimental con el guarda jurado, con el camarero del club de alterne y lo denuncia por malos tratos, pensamos: probablemente está mintiendo. Esta mujer tiene una vida desestructurada. Qué curioso, cómo muchas veces nos mienten, pero no queremos ver que nos están mintiendo, y otras veces presumimos la mentira por todas partes. Hablamos mucho de la simulación de delitos. Curiosamente, siempre pensamos que la mujer puede estar simulando un delito cuando está denunciando al varón con el que tiene una relación afectiva. Pero cuando está diciendo algo tan inverosímil como que una chica de 16 años está encantada y ha elegido a un hombre libremente de 65 años, ahí no vemos en ningún momento que hay una disimulación, no vemos una falsedad. Este es nuestro primer problema, porque a la hora de entrevistarse con estas chicas, durante mucho tiempo lo primero que nos van a decir es lo que le han enseñado. Yo estoy aquí porque quiero, estoy aquí porque es dinero fácil, estoy aquí porque no me pasa nada. Le han comido el coco y ese va a ser su relato, y esa va a ser nuestra primera dificultad para identificarla, el propio relato de la víctima. Yo sí creo que para coger un relato completo, lo mejor es que al principio la persona que entreviste a las mujeres sean otras mujeres. Me parece que van a tener más facilidad para abrir el relato sin perjuicio de que otras partes de la investigación la hagan hombres o que a la semana siguiente se incorporen hombres. Creo que nos podemos ir turnando y tampoco pasa nada porque no estemos todos en cada momento, en cada instante, ¿no? Nos vamos a encontrar también con que con frecuencia están acompañadas por terceras personas, con lo que no son libres a la hora de manifestarse. Y por otro lado, su comportamiento a veces puede parecer que es que está consintiendo. Claro, es que si no conocemos en qué consiste el síndrome de adaptación paradójica a la violencia en este tipo de casos, el síndrome de Estocolmo, no comprenderemos la mayoría de las conductas que tienen, porque a veces van a negar la situación de explotación sexual. ¿Por qué? Porque su forma de sobrevivir es negarla. Como digan que están en explotación sexual, pueden sufrir consecuencias ellas, sus hijos, familiares, ¿no? Tenemos que no solamente identificar a la víctima directa, tenemos que identificar a víctimas instrumentales, personas que son familiares y amigos que están en nuestro país o que están en otros países, y tenemos que identificar a personas de apoyo que en un momento dado puedan ser amenazadas. A veces los centros de acogida pueden estar sufriendo amenazas, coacciones, están en situación de peligro. Por supuesto, tenemos que identificar a todas las personas que están en la misma situación. No puede ser que venga una señora, consigamos que esta señora nos dé información suficiente para llegar a la conclusión de que es víctima de trata y no le preguntemos por otras personas que puedan estar en la misma situación. Estamos perdiendo el tiempo si no le preguntamos, porque es absolutamente anormal que esté una sola persona y no un grupo entero. Nuestra primera identificación jurídica, ¿cómo la hacemos? Pues la fantasía de cualquier abogado es que llega a tu despacho y te lo cuenta todo de inmediato. Esa fantasía ya sabéis que eso no sucede ni en nuestros mejores sueños. ¿Qué puede suceder? Que nos llegue una denuncia que lo raro sería que fuera completa. La denuncia va a ser siempre parcial.
Y a lo mejor en la denuncia no se habla ni de explotación sexual, pero cuando hablamos con la mujer ya vemos otra información. Por ejemplo, denuncias en las que le ha pegado a alguien, y le ha pegado pues la madame, le ha pegado un cliente. Bueno, y a partir de ahí tenemos que conseguir llegar a los demás. Un atestado policial, que puede ser más o menos completo. Un procedimiento de violencia de género. Hay mujeres que están en explotación sexual, salen de la explotación sexual porque aparece un salvador, entre comillas, que es un hombre que es un cliente o putero y que establece una relación sentimental con ella, o es un guarda de seguridad, alguien del entorno, pero claro, no es un modelo de igualdad, es una persona que suele terminar maltratando a esa persona y termina denunciando por violencia de género. Y en el procedimiento de violencia de género sale a la luz, normalmente por parte del hombre, que era una prostituta. Eso para quitarle a los niños o algo así. Bien, pues es un momento en el que se debe de tomar esa información, completarla e iniciar otro tipo de acciones. A través de consultas jurídicas que pueden ser variadas, pero en las que podemos detectar esta situación. Y también en procedimientos de extranjería. Evidentemente nos vamos a encontrar con captores, falsificadores, encargados de transporte, encargados del adiestramiento. Y tenemos que identificarlos a todos. Y por supuesto tenemos que proteger a las víctimas y testigos. Bueno, pues nuestro sistema de protección es absolutamente, en mi opinión, un fracaso. ¿Por qué? Porque es escasito y lo hace a costa de limitar la movilidad de las víctimas. ¿Cómo es posible que estos señores con tantos indicadores de estar cometiendo delitos graves no estén en prisión preventiva? Que eso sí que sería protección. No, la protección es llevarla a ella a una casa de acogida. La protección es sacarla de ciudad, que la sacamos a ella, pero no sacamos a su familia, no sacamos a sus amigos. ¿Cómo es posible que apenas se cierren clubs de alternes cuando hay indicios de que se está ejerciendo la explotación sexual? Evidentemente porque existe una línea jurisprudencial muy respetuosa de los derechos patrimoniales, muy respetuosa de los derechos del presunto delincuente y poco protectora con la víctima. En este sentido creo que todavía tenemos que aprender un poco más de Europa. Me voy a pasar nuestra ley porque no me debe de quedar como medio minuto. Así que me voy directamente, me queda exactamente un minuto, algo más. Tenemos que abordar también los delitos comunes que se cometen durante la explotación sexual. No está solamente la trata, no solamente los delitos relativos a la explotación sexual, es que hay mujeres sometidas a torturas o a detenciones ilegales, o mujeres que son estafadas, se les quita, lo poco que han conseguido ahorrar se les elimina, o mujeres a las que se les prende fuego en una casa. Vamos a ver, no nos quedemos solo con un delito, busquemos el relato amplio, seamos ambiciosos, investiguémoslo todo y entonces sí que verdaderamente se van a sentir perseguidos por la Administración de Justicia. Mientras que a lo que se estén arriesgando es a una condena de 3 años, verdaderamente no nos van a tomar en serio. Pero es que también tenemos que ver, bueno, nuestro Código Penal ha ido modificando cosas. Algunas de las modificaciones son porque los juristas nos cuesta mucho aplicar algunos artículos del Código Penal. Si los aplicáramos no sería necesario que nos lo modificaran tanto. Pero yo quiero decir, por último, una cosa más, y es que tenemos que abordar también los delitos que cometen los clientes. Cuando conseguimos información sobre la explotación sexual, no solamente podemos conseguir información sobre las cosas que la red, el grupo, obliga a hacer, ni cómo lo obliga a hacer. También nos vamos a encontrar con que tal día ha recibido una paliza y le han dicho que se aguante. Nos vamos a encontrar con que han sido insultadas, amenazadas, con que han sido violadas. Bueno, pues también debemos como juristas investigar eso que está sucediendo. Y en Sevilla estamos especialmente interesados en intentar que se aplique todo el Código Penal ante este tipo de delincuentes, no ni uno ni dos, sino todo el Código Penal. Y si también nos encontramos con que hay personas que con su conducta como clientes han cometido pues delitos, también entendemos que deben ser perseguidos. En Sevilla, además, el Ayuntamiento de Sevilla está haciendo campañas, una de estas, por Proxeneta, su negocio es la violencia, dirigido a que veamos el daño que están ocasionando las personas que se benefician de la prostitución, pero también el daño que está ocasionando el que muchos hombres tengan en estos lugares un paraíso del machismo. De poco nos sirve tantas leyes de igualdad, de poco nos sirve que reivindiquemos tantas cuotas de las mujeres, si hay unas mujeres que podemos ser tratadas con respeto y luego hay una especie de zoológicos o de paraísos donde un hombre puede portarse con absoluta libertad, sin ningún límite, puede hacer cualquier cosa. Y en ese sentido creo que tenemos que reflexionar sobre qué es lo que significa la prostitución. Para mí la prostitución es claramente un obstáculo para la igualdad.
Y nada más, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Amparo. Me surgen muchas cuestiones que luego te preguntaré como abogada ejerciente en el Colegio de Madrid, que no tenemos este turno. Es muy interesante la experiencia que tenéis en Sevilla. Le paso la palabra a Joaquín Sánchez Covisa, fiscal de Sala del Tribunal Supremo, primera categoría del Ministerio Fiscal. Es fiscal desde hace alrededor de 35 años. Tuvo como primer destino teniente fiscal en Vitoria. También ha sido fiscal de la Secretaría Técnica y teniente fiscal de la Fiscalía de Madrid, lo que le permitió integrarse y trabajar en grupos tales como el del Jurado y el de Asistencia Jurídica Gratuita. Y desde el año 2006, si no me equivoco, es fiscal de Sala Coordinador de Extranjería, que coordina a todos los fiscales en territorio nacional en temas de trata y otros relacionados con la extranjería, y ha participado en la redacción del artículo 177 bis del Código Penal, que se introduce en el año 2010, que es el que por primera vez regula la trata dentro de la normativa nacional, y también ha participado en la Comisión Europea para el cambio del proyecto de la decisión marco de trata, y sería un largo etcétera. Así que sin más le paso la palabra a Joaquín. Muchas gracias. Para mí es una enorme satisfacción estar en este acto con todos vosotros. A muchos ya los conozco de la batalla desde hace años en la lucha contra la trata de seres humanos. Yo voy a dar una visión que quizá tiene algo que ver con el final de lo que ha dicho la letrada de Sevilla, pero no tiene nada que ver con lo que se ha dicho hasta ahora. Yo voy, por una vez que el fiscal habla después que otros, estamos acostumbrados en los juicios a ser los primeros en hablar, para mí es que me gustaría contestar muchas cosas que he oído a lo largo de la mañana, no solo en esta mesa, sino antes incluso de esta mesa. Pero me voy a limitar a señalar, para que luego, si queréis, entramos o profundizamos en el debate, de que la problemática de la identificación y de la protección de la víctima no puede ser simplificada, bajo ningún concepto. Es decir, no existe un problema común y general de identificación de cualquier víctima, ni existe un problema común y general de protección de la víctima. La identificación es un presupuesto jurídico necesario para ejercer posteriormente los sistemas de protección. Pero ello no depende del orden exclusivamente, o mejor dicho, hay materias que dependen del orden, que son de naturaleza exclusivamente reguladoras por el derecho administrativo sancionador de la extranjería. Estamos hablando del artículo 59 bis de la Ley Orgánica de Extranjería. Otras se corresponden con el ámbito de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o el ámbito penal, y en este sentido no se puede hablar del artículo 59 bis, sino de la Ley 1994 de protección de testigos, peritos y demás, o del artículo 59.4 de la Ley Orgánica de Extranjería, que hace referencia a las competencias que tienen, o la distribución de competencias entre la Administración General del Estado en materia sancionadora y las posibilidades que tiene el Ministerio Fiscal de solicitar que no se proceda a la expulsión de determinados ciudadanos. Pero es que además existen otra multitud de legislaciones, tanto a nivel estatal como autonómicas, como son aquellas que hacen referencia a la Ley de 3595 de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. Sería tal el cúmulo de posibilidades que habría que distinguir que según que la víctima fuera española, estamos hablando de un delito que no guarda relación alguna, es un delito contra los extranjeros, es un delito contra los derechos humanos que no admite nacionalidades, estamos hablando que la víctima puede ser mayor o menor de edad, estamos hablando que la víctima puede estar sometida a un régimen específico de las directivas comunitarias si se trata de un ciudadano de la Unión Europea o con régimen asimilado, estamos hablando de aquellos que tienen una situación de irregularidad pura y dura y con circunstancias que son cambiantes según los supuestos. Yo os voy a poner un ejemplo paradigmático, y lo siento si me extiendo un poquito, porque me gusta decirlo siempre basado en la realidad y que no tiene que ver con el enfoque que habéis visto hasta ahora. Vamos a partir de un hecho, para que veáis la complejidad del tema. La policía aparece, ya lo conocéis, en un centro, en un local, en una habitación recóndita, se encuentra una chica atada a el radiador, maniatada al radiador, está desnuda, le han depilado
evidentemente con fines de humillación, todo el cuerpo, desde la cabeza a los pies. Es evidente que ha sido maltratada, está llena de moratones, de golpes, eso salta a la vista, y además resulta que para acabar con, estoy hablando de un hecho real, para acabar con todo ello se le ha marcado un tatuaje como si fuera una mercancía con una barra de herramientas, una barra de esas de rayas. Vamos a ponernos en el primer caso. Imaginaros, aquí hay problemas de identificación. ¿Alguien va a dudar? No, sabemos que hay una víctima de un delito patente. No es un problema de identificación, es que es obvio, es patente, aplicando la doctrina del Tribunal Supremo. Aquí hay juristas de reconocido prestigio sobre lo que es una inferencia lógica a partir de un indicio. Ahora, ¿qué pasa si esta chica es española? ¿Qué pasa si es rumana? ¿Qué pasa si es nigeriana? El régimen jurídico, aunque se quiera unificar, no es el mismo. Aunque queramos, no es el mismo. Cada uno de ellos tiene necesidad de un determinado tratamiento. Pero nadie duda que está identificada como víctima de trata, víctima de un delito grave. Luego, a través de su declaración o entrevista, nunca interrogatorio, podremos indagar cuál es la naturaleza exacta del delito. Y nadie discute, y puedo ahora mismo sacar las últimas estadísticas, que las condenas por detenciones ilegales, lesiones y cantidad de todos los delitos conexos dentro del ámbito de aplicación del artículo entonces 188 en relación con el 318 bis son múltiples en toda España. No, en este caso nadie lo duda. No existe la más mínima duda de la identificación de la víctima. Pero ahora vamos a imaginar qué ocurre con las otras 30 chicas que se encuentran en el local. No está sola. Resulta que hay otras 30 chicas, pueden ser alguna española, otras pueden ser de la Unión Europea, fundamentalmente pensamos en rumanas y búlgaras, y hay una tercera categoría que están en situación de irregularidad. No están en la habitación donde es sorprendida la chica en ese momento, pero sí sabemos que trabajan en el local. Creo que a todos vosotros, siguiendo los criterios de racionalidad en la interpretación de un hecho y de los indicios, sabremos interpretar que la actuación que se ha realizado con la chica que se encontraba maniatada en el radiador no se ha realizado con la finalidad del castigo por ser un acto de sadismo exclusivamente, sino para que sirva de escarmiento y de prevención ilícita del resto de las chicas. Se ha hecho en presencia de las chicas, como es fácil que lo comprobemos simplemente entrevistando a cualquiera de ellas. Se les ha amenazado a las chicas a través de la amenaza, se ha instrumentalizado a esta chica para que las demás sepan lo que les va a ocurrir como no cumplan las instrucciones de los tratantes. Pero aquí ya tenemos otro problema. ¿Son víctimas de trata? Lo que podremos decir, y en esto vengo a incidir un poco en lo que el CICO, el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, correctamente interpretado, se refiere a personas en situaciones de riesgo. Tengo legitimidad para inferir que estamos en presencia, y en España se han detectado, según el informe del Defensor del Pueblo, 14.000, más o menos se mantiene esa cifra durante el año siguiente, el 2011, tengo derecho a valorar como aplicador o teóricamente experto en la lucha contra la trata de seres humanos que esas personas, las 30 chicas que acompañaban, son mujeres en situación evidente de riesgo de haber sido tratadas. Pero ¿qué es lo que ocurre después? Es que alguna de ellas resulta que le han quitado a las extranjeras, le han quitado el pasaporte. Además resulta que cuando llegas a su habitación, porque están ahí alojadas, tiene barrotes en la ventana, resulta que se las encierra para que no puedan salir de la habitación. Entonces, cuidado, ya no hablamos de situación de riesgo, hablamos de una identificación efectiva o de la existencia de indicadores de la trata posible trata. Eso hasta que no lo diga un juez no lo tendremos, un posible delito de trata de seres humanos. Un hecho tan simple y evidente que yo creo
que salvo que queramos entrar en un debate absurdo, todos estamos de acuerdo, nos encontramos con tres categorías distintas: víctima evidente, situación de riesgo y identificación de víctima, que necesitan, y todas ellas llevan aparejado, un régimen jurídico completamente diferenciado, que a veces nos olvidamos. Os recuerdo que aquí, según me dijeron los destinatarios, eran juristas, que el 59 bis, el destinatario único es la Administración General del Estado. Os recuerdo que solo la Administración, en el ámbito del derecho sancionador administrativo, aplica el artículo 59 bis, porque a una ciudadana que es española o de la Unión Europea no se la puede ofrecer ningún periodo de reflexión ni nada por el estilo, porque no se la puede expulsar y no puede condicionarse la protección en virtud de que quiera o no quiera colaborar en la denuncia de terceras personas que hayan podido cometer esas tropelías. Por lo tanto, no es una casualidad que sean los fiscales de extranjería, porque en este país, si no llega a ser por la UCRIF, no habría una modificación del artículo 177 bis, y si no llega a ser por la memoria de la Fiscalía General del año 2008, no se hubiera modificado, que fueron las razones por las que nos llamaron a formar parte de la comisión, es cuando se acredita entonces que el 99% de las personas tratadas eran extranjeras y sobre todo en situación de ilegalidad, porque cuando surge el problema era antes del año 2007, es decir, antes de que Rumanía hubiera entrado en la Unión Europea y Bulgaria, y porque el régimen jurídico de protección se traslada a una norma que es pura y exclusivamente de extranjería, porque es derecho sancionador de extranjería. Os recuerdo simplemente, porque hay confusiones, incluso en textos de instituciones del Estado, el por qué el 59 y la relación con el 59 bis. El 59, que sí que es una norma que autoriza al fiscal que se dirija a la policía en el caso de que exista un delito o presunta persecución de un delito de tratas, para que suspenda cualquier expediente administrativo porque considera que la persona puede ser llevada al proceso. Pero el fiscal no lo puede imponer. Y no es competencia del fiscal. Y es una delimitación que a mí es una delimitación que no es nuestra, es de la Unión Europea también. Porque si queréis, si tenemos tiempo, analizamos una por una todas las directivas comunitarias, fundamentalmente las del año 2004, sobre circulación de ciudadanos dentro de la Unión, o desarrollo del artículo 20, después del Convenio de Lisboa, de lo que era el antiguo artículo 15 del Convenio de Ámsterdam, y lo que es el espacio Schengen. Así las cosas, se confunde habitualmente, y es una cuestión que naturalmente a los fiscales nos preocupa, porque los fiscales no somos evidentemente abogados, pero no somos conciencias de alquiler, solamente tenemos exclusivamente una meta, que es el cumplimiento de la ley, y aunque no lo creáis, fundamentalmente, como ocurre con la policía, es proteger y acabar con la trata de seres humanos. Pero sorprende cómo no es asumido que la dificultad en la identificación y en la protección de las víctimas exige, aparte de todas esas que se ha dicho aquí con razón, se ha dicho con bastante razón, que existe una multitud de factores que más o menos se tratan de corregir, se tratan de corregir. Ya en todos los cursos de formación del Consejo General del Poder Judicial se trata de formar expertos. Yo niego la UCRIF, no es que sean expertos, el que haya conocido la historia de Carlos Beltrán y de sus sucesores y la gente que le rodea, nadie, y aquí en la mesa hay personas vinculadas con la lucha contra la trata que conocen de la gran trayectoria profesional de gente, que es tan atroz la situación que se produce en relación con este tipo de conductas, que hay que ser de un extraterrestre para no darse cuenta de la gravedad. Mínimamente, un mínimo de sensibilidad te hace rebotar y te hace sulfurar ante este tipo de situaciones. Pero es que nos olvidamos que en el ordenamiento jurídico español, y esto sí que sería una recomendación que había
que dirigir a nuestros responsables políticos está fundado en una ley de enjuiciamiento criminal del siglo XIX, para una sociedad agraria y con unos fundamentos copiados de un texto napoleónico que todavía es anterior. Estamos fundados en un sistema de investigación o de instrucción, que es fundamentalmente judicial, donde el mismo sujeto que instruye, es decir, el que realiza una inquisición del delito, es a la vez el que tiene atribuida la facultad de garantizar los derechos de quien él investiga o de quien él realiza la instrucción, que es un instrumento que desconoce toda la doctrina constitucional elaborada en desarrollo del artículo 24. Si acudís a la ley de enjuiciamiento criminal, os vais a encontrar un conjunto de normas sobre el proceso justo, sobre la oralidad, publicidad, contradicción, proposición y práctica de la prueba, pero no vais a saber una palabra de cómo se realiza convenientemente un seguimiento electrónico, qué valor tiene la prueba de un confidente, hasta qué punto una ONG que ha acudido y que tiene noticia de la existencia a través de puede ella trasladarlo sin necesidad de comprometer a su persona. Si queréis, simplemente a modo de cuestiones no resueltas a nivel legislativo por la ley de enjuiciamiento criminal sobre insuficiencia normativa, os puedo decir que hay alrededor de unas 27 cuestiones que no están reguladas por la ley o que están insuficientemente reguladas por la ley. Vayamos a hablar de entradas y registros, vayamos a hablar de vigilancias. Es decir, que cuando nos reunimos con expertos de otros países, se quedan sorprendidísimos de que en España todavía estemos anclados en una legislación tan retrógrada y tan incomprensible, que no se ha adaptado incluso a las nuevas tecnologías. Si es que ya hasta se duda si es legítimo o no realizar determinadas actividades en Internet. De investigación me estoy refiriendo. El hecho, no, pienso terminar por una vez, yo luego si quieres me callo, pero ahora voy a terminar lo que quería decir porque quiero el colofón. Quiero mi colofón. No estoy diciendo ninguna insensatez porque a todos nos compromete la lucha contra la trata. Y ya está bien que aquí me conocéis más de una de cuál es mi preocupación. No se puede plantear la lucha contra la trata y la explotación, la esclavitud de nadie, no solo de la mujer, sino también la laboral, que yo te podría contar de señores que están trabajando en el campo español en unas situaciones infrahumanas, que no te puedes ni imaginar qué condiciones están sometidos. Y es lo que trato de convenceros a todos, y lo digo en mi memoria, que afortunadamente los fiscales de extranjerías llevan la batuta en el tema en el ámbito de la Fiscalía y lo han aprobado en la última reunión de fiscales especialistas. Sin la modificación del artículo 311 del Código Penal, que es la explotación laboral, sin la modificación y adaptación al mínimo del artículo 188 del Código Penal, que trata de la prostitución coactiva, y sin resolucionar aquellos aspectos de funcionamiento habitual en relación con situaciones conflictivas de menores. Porque os voy a decir una cosa, y no es simplemente un añadido a todo lo que se ha dicho con anterioridad. No, el problema de la trata no solo es una situación patológica que se puede provocar en un momento determinado por la actuación de un policía en una frontera española que no ha sabido valorar una situación de riesgo. Ese no es el problema. El verdadero problema es que no existe una legislación que adapte todo este tipo de conductas, como tú muy bien has dicho, y que se plantee de forma definitiva que hay que regular la prostitución para prohibirla. No, bueno, pues yo sí, desde la tragedia. Cada uno, luego si quieres debatimos sobre el tema. Si no, para prohibirla, por lo menos, estarás de acuerdo conmigo que tiene que regularse. No, pues mientras no se regule, te voy a decir lo que va a pasar. Que el problema no es la víctima, identificación y protección. El problema es que se van a encubrir casos de trata
respecto de mujeres en las que es imposible protegerla. Es imposible protegerla. Mientras esté absolutamente falto de regulación, las actividades lucrativas relacionadas con y la tercería locativa y la tercería de terceras personas, pues eso es regular, hija, eso es lo que es regular la prostitución, nos encontraremos necesariamente que va a ser imposible. Porque los estados no tienen la misma legislación, porque no todos colaboran de la misma manera, y porque yo hago aquí y dejo esta última pregunta para que me contesten los grandes problemas que tenemos. ¿Qué pasa si la mujer no quiere ser protegida? ¿Cómo lo reconducimos eso? Si la mujer... ¿Qué pasa si cualquiera de las 30 chicas que hemos dicho que estaban en el local dicen que no quieren ser protegidas, que se niegan? ¿Lo haces a la fuerza? ¿Qué pasa con aquellas chicas que sufren cualquier tipo de perturbación psicológica y no quieren ser protegidas? ¿Qué pasa con muchas menores que no las comunidades autónomas, sino que hay ONGs que están incapacitadas para llevar a cabo la defensa de los menores o tener acogimiento de menores? Y luego, que hay ONGs y ONGs. Es decir, hay muchas zonas de España que no tienen estos servicios asistenciales que también realizan las ONGs, algunas de las ONGs. Yo no me voy a callar aquí, luego estoy dispuesto a entrar en el debate si me dejan. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. Has tocado muchísimos temas interesantes. Yo me quedo con alguno, mujeres que no quieren protección, hasta cuándo la autonomía de la mujer, cómo podemos plantearnos, porque sí que son cuestiones que surgen. La trata con otras formas de explotación que no es la sexual, que es la única que se ha regulado hasta ahora por el Estado español y que realmente es hora de que empecemos a mirar otras formas de explotación. Por eso la jornada de hoy también era abierta en ese sentido y no se ceñía. Y no sé, de las 27 cuestiones no resueltas que creo que has señalado, pues algunas de estas podríamos tal vez comentarlas en la mesa que viene luego, que es de prioridades en temas de trata. Pero bueno, sin más le paso la palabra a Eva. Antes, otra cosa, y proponer la modificación de la ley de testigos protegidos. Eso en lugar de proteger, al revés, provoca todo lo contrario. Pues otra más. Bueno, pues le paso la palabra a Eva. Eva Menéndez es oficial de protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para las Personas Refugiadas, el ACNUR. Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y tiene una tesis doctoral relativa a la armonización de procedimientos de asilo en la Unión Europea y el cumplimiento de las obligaciones internacionales en la materia. Ella es oficial de protección, siendo su función principal el estudio de las solicitudes de asilo que se presentan en frontera, incluidas solicitudes en centros de internamiento de extranjeros, así como aquellas que se admiten al procedimiento regular y que se deciden en la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio. Como parte de su trabajo, realiza también recomendaciones a las autoridades que están relacionadas con temas de asilo en el Estado español y además es punto focal del Alto Comisionado para cuestiones de género y trata. Eva. Pues muchísimas gracias, lo primero, a los organizadores por haber invitado al ACNUR, al que estoy yo en estos momentos representando, a la oficina aquí en España, la delegación en España. Bueno, pues por invitarnos para dar a conocer un poco cuál es el interés de esta Agencia de Naciones Unidas en la protección a las víctimas y también, bueno, pues como parte de mi presentación me gustaría un poco hablar de cuáles son los retos a los que se enfrenta el sistema de protección internacional en España en relación a las víctimas de trata que solicitan asilo. Antes de comenzar mi explicación, un poco mi ponencia, me gustaría hacer una breve referencia al ACNUR, por si alguna persona a lo mejor no lo conoce. El ACNUR es una agencia de Naciones Unidas cuyo mandato es dar asistencia y protección a los refugiados y también la búsqueda de soluciones a los problemas que estas personas tienen. Cuando estamos hablando de protección internacional, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo, por un lado, a una situación donde hay personas que están sufriendo la violación de derechos humanos y huyen de sus países y no pueden retornar al mismo, bien pues porque hay una guerra, un conflicto armado, o bien porque por sus ideas políticas, sus creencias
creencias religiosas, por pertenecer a una determinada raza o etnia o nacionalidad, o bien por pertenencia a un grupo social determinado, por ejemplo, pues las mujeres en determinados países, los niños también en determinadas situaciones, o personas, por ejemplo, que pertenecen al colectivo LGBT y por su orientación y su identidad sexual, pues están viendo cómo sus derechos humanos más fundamentales y más esenciales, su dignidad, su libertad, su vida, pues se están viendo amenazados pues por estas circunstancias, ¿no? Y ante esa situación, el Estado, su Estado, del cual son nacionales, su país de origen, que es el que tiene la obligación prioritaria de otorgar protección, pues no está otorgando esa protección efectiva. Bien porque es el propio Estado el que está persiguiendo a esas personas, o bien en algunas situaciones, por ejemplo, cuando se da persecución por motivos de género a mujeres o en las situaciones de trata, ahí vemos que no es el Estado el que está persiguiendo a estas mujeres, son las redes de trata o son las familias con mujeres que sufren violencia doméstica y han huido por estas cuestiones. Entonces, en estos casos, esa persecución se está produciendo por agentes terceros no estatales, pero ahí también el Estado se muestra incapaz o no puede o no quiere, condona y tolera esas prácticas. Entonces, cuando hablamos de protección internacional, estamos hablando, por tanto, de una violación de derechos humanos y, por otra, de esa falta de protección efectiva por parte de las autoridades, que son las primeras y las responsables, en primer lugar, de otorgar protección a sus nacionales. Bajo el mandato del ACNUR tendríamos en la actualidad como alrededor de 36 millones de personas, pero realmente se está hablando hasta de 42 millones de personas que por unas circunstancias u otras, también por desastres naturales, pues han sufrido el desplazamiento forzoso. Entonces, ¿cuál es el interés del ACNUR en cuestiones de trata? El interés es doble. Por un lado, tiene el ACNUR como agencia de Naciones Unidas, que tiene bajo su paraguas pues, a todos estos refugiados, a personas que no pueden retornar a sus países de origen en condiciones de seguridad, tiene la obligación de que estas personas que están bajo su mandato no caigan y no acaben siendo víctimas de trata. ¿Por qué? Porque el ACNUR, pues en su trabajo del día a día, está viendo cómo estas personas, justamente por ese desplazamiento forzoso que han sufrido, son muy vulnerables a caer en redes de trata y son muy vulnerables y están en riesgo de convertirse en víctimas de trata. El desplazamiento forzoso que sufren estas personas, que muchas veces conlleva pues, la pérdida de todos los sistemas de apoyo socioeconómicos que tienen, de sus redes. También en esa huida muchas veces pues, hay una desintegración totalmente de la unidad familiar. Vemos cómo aparecen menores no acompañados que son propensos también o que son mucho más vulnerables a estas situaciones de trata. Vemos también cómo estas personas en los nuevos países de acogida pues tienen una incertidumbre sobre su estatuto, sobre su futuro, la asistencia humanitaria que reciben es muy limitada y bueno, pues muchas veces también tienen la tentación de moverse irregularmente hacia otros países donde consideran bueno, pues que van a vivir en unas condiciones de mayor dignidad y que van a poder tener una mayor seguridad y protección, ¿no? Entonces, pues nuestro colectivo es realmente un colectivo que puede ser propenso justamente y muy vulnerable a la trata. Esto por un lado. Y el otro interés fundamental del ACNUR es la obligación que tiene el ACNUR también de proteger, de garantizar bueno, que todas las necesidades de protección internacional de las víctimas de trata o de las personas que corren riesgo de convertirse o ser objeto de trata sean identificadas y reconocidas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que ha habido una evolución en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho internacional de los refugiados. Y el ACNUR, por su trabajo día a día con estos grupos, se ha dado cuenta de que hay muchas víctimas de trata que por la experiencia que han vivido tan atroz, que muchas veces equivale a persecución, ya nos han dado ejemplos muy claros,
ya, entonces no voy a entrar en más detalles, pero justamente por esa experiencia de trata tan atroz que puede equivaler a persecución y donde se han vulnerado derechos humanos, pues el derecho a la seguridad, a la libertad, a no sufrir torturas, tratos inhumanos y degradantes, a no ser sometida a esclavitud, a trabajos forzosos, a estar libre de violencia de género. Son todo derechos humanos que aparecen recogidos en infinitud de instrumentos internacionales. Pues por esa experiencia y su situación no pueden retornar en condiciones de seguridad a su país de origen. ¿Y esto qué significa? ¿Por qué no pueden retornar? Pues nos vamos a encontrar víctimas pues que a lo mejor en caso de volver van a ser objeto de retrata, van a volver a caer en una red de trata, dependiendo de los países y viendo pues la dimensión, la magnitud que tiene el problema del fenómeno de la trata en ese país, como si hay o no hay leyes efectivas y un compromiso efectivo de las autoridades, no solo en las leyes y sobre el papel, sino en la práctica de combatir este fenómeno y a la vez proteger y asistir a las víctimas. Entonces, en muchas ocasiones vemos que hay algunas víctimas que, en caso de retorno, podrían volver a caer en una situación de estas. También vemos casos de víctimas que podrían ser, en caso de retorno a su país de origen, podrían sufrir represalias, hostigamiento por parte de las redes de trata, a consecuencia pues de la colaboración que han realizado con las autoridades en el país en el que sufrieron esta experiencia, denunciando o bien porque se han escapado de estas redes y todavía tienen deudas vigentes, ¿no? También puede ocurrir que estas personas, por esa experiencia y esa situación, en caso de retorno a su país de origen, puedan sufrir estigmatización social, ostracismo, discriminación o castigo por parte pues de familiares, de la comunidad local e incluso en algunas circunstancias por parte de las propias autoridades, ¿no? Entonces, en esas situaciones, esa persona además ante esos riesgos, ante esa probabilidad de que pudiera ocurrir alguna de estas situaciones que acabo de describir, pues no va a encontrar una protección efectiva por parte de los Estados. Entonces, estas personas realmente requieren protección internacional. El ACNUR no dice que todas las víctimas de trata, 3 minutos tengo, sean refugiadas, pero sí que hay algunas que realmente el retorno al país de origen no es factible, no es posible. Y entonces no se puede realizar en condiciones de seguridad. Entonces estas personas sí que realmente estarían en necesidad de protección internacional. Paso a los retos brevemente que nos encontramos en el sistema de protección internacional en España con relación a las víctimas de trata que solicitan asilo. El primer gran reto que nos encontramos es la necesidad de la verdad es que todos estos retos además van un poco en línea y las preocupaciones que voy a destacar aquí irían un poco en línea y han sido recogidas también por el informe del Defensor del Pueblo. Entonces, pues tampoco simplemente las voy a citar y si tenéis algún interés en profundizar un poco más, pues luego en el debate o si no también en ese informe realmente recoge todo un apartado de más de 40 páginas sobre todos los problemas a los que se enfrentan y los retos las víctimas de trata que solicitan asilo en España. Entonces, el primer gran reto es la necesidad de que se interprete la definición de la Convención de Ginebra, la definición de refugiado, desde una perspectiva de derechos humanos, de género y de edad, ¿no? Porque en España, ¿qué está ocurriendo en la práctica? Que las solicitudes de asilo presentadas por víctimas de trata están siendo denegadas en ese procedimiento de asilo, porque las autoridades españolas en estos momentos entienden pues que la trata es un problema ajeno a la Convención de Ginebra del Estatuto de Refugiados. Ya tenemos mecanismos de protección eficaces por la vía de extranjería en España. Pero realmente este posicionamiento, por un lado, olvida o ignora que hay un principio fundamental en el derecho internacional, que es el principio de no devolución, de no devolver a ninguna persona a un lugar o a un territorio donde su vida, su libertad se pudiera ver amenazada por alguno de esos motivos políticos, religiosos de los que hablábamos antes,
o bien donde su vida o su persona también pudiera correr un riesgo real de sufrir tratos inhumanos, degradantes o torturas, ¿no? Entonces, es cierto que tenemos ya un mecanismo de protección vía extranjería, todavía requiere un mejor funcionamiento, pero este mecanismo para algunas víctimas a lo mejor no es el más adecuado, porque este mecanismo no protege frente a la no devolución, que es, por así decirlo, la piedra angular del sistema de protección internacional de los refugiados. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo? A nosotros nos preocupa muchísimo las solicitudes, por ejemplo, que se presentan en frontera. En frontera, en puestos fronterizos como Barajas, están solicitando asilo muchas mujeres que están en sus relatos. Lógicamente ellas no se van a decir yo soy víctima de trata, pero por el relato, por las alegaciones que hacen, tú puedes inferir que está en una situación de trata, de abusos, que ha sido obligada a ejercer la prostitución forzadamente, que ha sufrido una violencia física y sexual tremenda, que ha estado recluida y amenazada, sufriendo también mucha violencia física. Entonces, si estas personas son denegadas en frontera y bueno, al final conseguimos que al menos se active el protocolo de identificación y derivación, luego el siguiente problema que nos encontramos es que muchas veces, aunque se active este protocolo, finalmente a estas personas no se las está otorgando el periodo de reflexión. Entonces, estamos denegando una solicitud de asilo. Estas personas tampoco, muchas, en una gran cantidad de casos, tampoco reciben este periodo de reflexión, y con lo cual las estamos devolviendo a ese país de origen o a un país en el que hicieron tránsito sin hacer una evaluación, ya termino, una evaluación real de los riesgos reales que esta persona pudiera enfrentar en caso de retorno, ¿no? Entonces, nos parece que es un problema muy acuciante. También el de la identificación de víctimas de trata, fundamentalmente en frontera y en CIES, pero también en otros lugares, como por ejemplo la llegada de un montón de mujeres subsaharianas que han hecho un trayecto migratorio que a veces dura años, que han pasado por Marruecos, sufriendo allí una violencia sexual y física también tremenda y muy grande, y que bueno, llegan a nuestras costas en patera o llegan a Ceuta y Melilla, y a veces se nos pasan por delante y no hay ese trabajo de intentar identificar y ver si realmente tienen algún problema relacionado con la trata. Luego también creemos que es muy importante que haya una mayor coordinación entre el sistema de protección internacional y el sistema de protección a víctimas de trata vía extranjería. En España tenemos ya este protocolo de identificación y derivación, pero ahí se ha perdido la oportunidad de que en ese protocolo también se hicieran referencias a cuestiones sobre protección internacional, que se recogiera ese principio de no devolución claramente, que se recogiera también el derecho a informar a estas víctimas de su derecho a solicitar asilo y a la concesión de protección internacional en caso de que así lo requiriesen y cumpliesen los requisitos de la definición de refugiado, y sobre todo que se haga una evaluación integral de las necesidades y de la situación de la víctima, porque es cierto que algunas víctimas de trata a lo mejor la solución más adecuada para ellas es el retorno, porque no hay ningún riesgo y porque voluntariamente así lo deciden. Para otras será la vía de extranjería y estos mecanismos, estos permisos de residencia por colaboración o por situación personal, que todavía creo que no se ha concedido ninguno. Pero para otras víctimas realmente el retorno no es posible. Entonces ahí tendría que entrar todo el sistema de protección internacional. De ahí también la necesidad de que haya una mayor formación y sensibilización de todos los agentes implicados, incluidos los jueces. Nosotros estamos muy preocupados también por cómo los jueces, los magistrados de la Audiencia Nacional están valorando las cautelarísimas que están interponiendo pues organizaciones como CEAR, ¿no? Cuando hay solicitudes en frontera denegadas, no están realmente valorando el riesgo de esa persona en caso de retorno. Y bueno, y la necesidad de que haya eso, una mayor coordinación y cooperación entre todos los agentes, las autoridades y las ONGs. Y simplemente era todo, perdón.
Muchas gracias, Eva. Perdona, que es que estamos con temas logísticos por el tema de tiempos. Bueno, es que a mí hablar de asilo de trata, y yo me quedaría también hablando con Eva horas, porque has tocado temas me parecen importantísimos. Coordinación de extranjería y trata. Están denegando todo lo que es asilo, porque dicen que se puede ir por el régimen de extranjería, y tenemos un convenio europeo de trata que dice que una cosa no es incompatible con la otra. Entonces eso es un punto que a mí me parece muy importante que sigamos debatiendo. Has hablado de temas de fronteras. Fronteras son algo muy candente, fronteras, aeropuertos, centros de internamiento, mujeres subsaharianas que llegan, o sea, tema muy candente que también es otro que podemos poner sobre la mesa. Y bueno, evaluación integral de las necesidades me parece algo básico. Eso desde luego es algo básico que creo que estaremos todas las personas de acuerdo. Ya no me enrollo más. Paso a dar la palabra a Rocío Mora Nieto, que es coordinadora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, APRAM. Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con formación específica en mujer, inmigración, salud, orientación sociolaboral, terapia y mediación familiar. Desde 1989 desempeña su actividad profesional en APRAM, organización que desde hace casi 30 años lleva a cabo un proyecto de atención integral a personas prostituidas y o mujeres víctimas de trata, lo que incluye un proceso de intervención integral, y como organización ha desarrollado una metodología propia basada en un conocimiento profundo de la realidad y el trabajo cercano, directo y proactivo con las personas afectadas. Desde 1995, Rocío ejerce como coordinadora de los distintos programas, proyectos y dispositivos de los que dispone la organización, entre otros la unidad móvil, piso de atención a mujeres víctimas de trata y talleres de formación y para fomento del autoempleo, y asimismo desde 1999 atiende la unidad de crisis mediante un teléfono de 24 horas y junto con todo ello ha participado como ponente experta en intervención directa con víctimas en diversos foros y jornadas tanto a nivel nacional como internacional. Sin más. Muchas gracias, Paloma, y muchas gracias por la organización de estas jornadas y por que APRAN esté hoy aquí. Para mí es importantísimo, además, estar en esta mesa de identificación y de protección, porque básicamente APRAN es el trabajo que desarrolla todos los días de forma directa, diaria y, sobre todo, proactiva, a través de mujeres que han pasado por esta situación. APRAN nace en el año 85 y ofrece a todas las mujeres bueno, pues una protección de sus derechos a través de una asistencia integral y, sobre todo, y yo creo que lo más importante es que damos alternativas a todas las mujeres y a los menores que hoy estamos detectando en los lugares donde a diario nos estamos acercando. Además, desarrollamos una labor de prevención, de sensibilización y de formación. Intentamos coordinar no solo con la Administración, sino con actores de la sociedad civil para que ninguna víctima a nivel nacional no tenga protegidos sus derechos. Pero además desarrollamos proyectos para nosotros también bastante importantes, en concreto ahora desarrollando uno con Paraguay, bueno, pues en los países de origen, que nos parece que es bastante importante. Y para mí, y creo que ha sido, bueno, pues en estos 5 últimos años, un trabajo en red fuerte, un trabajo con muchas organizaciones que hoy estamos aquí, un trabajo de apoyo y un trabajo de lucha contra la trata. Y sin más, bueno, pues decir ese programa integral que APRAN tiene. No solo estamos en Madrid, sino que estamos en distintos puntos donde no existen asociaciones como la nuestra de intervención directa con mujeres y no hay otras organizaciones tales como Avilés, Salamanca, Badajoz, Almería, Murcia y Denia. Y este trabajo que desarrollamos con las mujeres es un trabajo muy individual, de ahí que lo llamemos los itinerarios individualizados. Y están basados en distintas etapas, pero para nosotros la más importante, puesto que es un proyecto totalmente proactivo, en el que incluimos a mujeres que han pasado por esta situación, es la etapa de detección y de identificación de víctimas, que se desarrolla a través de 2 servicios, que es el servicio de unidad móvil, que ahora ya llamamos unidad de rescate, y el teléfono de 24 horas, que bueno, pues lo tienen casi todas las mujeres que previamente han recibido una información. Pero no es solo ese nuestro trabajo, la etapa de asistencia y apoyo desde los centros de acogidas en las distintas comunidades autónomas que dan esa primera intervención y
esa primera información, y es ya donde planteamos con ellas, y no para ellas, con ellas, bueno, pues todo ese proceso de rescate y de salida de esta situación. Muchas de las mujeres necesitan una etapa al lado, que es una etapa de protección y de recuperación, y eso lo desarrollamos en nuestros pisos de protección para víctimas. Y sí que quiero mencionar que en este momento ese piso, que tiene 9 plazas, está hoy ocupado por 4 menores de edad. 4 menores de edad que en un principio pensábamos que solo íbamos a atender a menores de 17 que iban a cumplir 18 años, pero que hoy tenemos a una niña de 14 años, a otra niña de 16 años, y el resto efectivamente son de 17 para cumplir 18. Y sí que lo quiero recalcar, porque yo creo que la comunidad autónoma sí que hemos puesto sobre la mesa este problema, y hoy APRAN sí que puede proteger dentro de este piso de protección y tener una guarda de estas niñas como recurso especializado. Además, es importante para nosotros y para ellas mismas la etapa de formación y de inserción laboral, porque está muy bien que se las identifique, está muy bien que se las detecte, está muy bien que entren en un proceso penal si es que ellas quieren, pero es que ellas quieren hacer una nueva vida, y para hacer una nueva vida, efectivamente, muchas deciden quedarse en España, y para ello, bueno, pues la búsqueda de actividad de empleo, su formación, y sobre todo lo primero que nos piden es aprender el idioma que muchas veces desconocen, ¿no? Básicamente nuestra etapa de identificación la he ido contando. Es el primer contacto que nosotros tenemos con las víctimas, y es esa identificación proactiva a través de estos 2 recursos. Pero es que también colaboramos con otras autoridades para poder garantizar los derechos de las víctimas y contribuir a la persecución de ese delito. Proporcionamos en esa colaboración a mediadoras interculturales y traductoras. Nos parece fundamental. Cuando estamos identificando a una víctima o cuando estamos detectando a esa víctima, no es lo mismo que la esté detectando yo, que también participe dentro de la unidad móvil, que al lado mío haya personas que han pasado por esa situación y que hoy utilizan ese mismo lenguaje y dan esa confianza y ese apoyo a las mujeres para bueno, pues salir de esa situación, ¿no? Esa unidad móvil es un servicio que se desplaza porque nuestro principal problema es detectar dónde están las mujeres. Todas las mujeres que nosotros vemos, la sociedad en general ve, solo las vemos en un sitio, ¿no? Que es en las zonas que son abiertas, que son los polígonos industriales, que son los parques, pero nosotros donde más detección e identificación de víctimas estamos teniendo es en lugares que son invisibles, que son los pisos particulares a los que solo nosotras estamos entrando, ¿no? Y a mí me parece fundamental que hay que recalcar que eso es el primer indicio para saber que estas mujeres están explotadas o son presuntas víctimas de trata. Pero es que el equipo que forma esta unidad móvil para mí es fundamental y es una buena práctica y es efectiva para llegar a una media diaria de 210 mujeres, ¿no? Es la coordinadora, pero la figura fundamental para mí son las agentes sociales, que son mujeres que son exvíctimas, que se han formado en distintos ámbitos de intervención en esa unidad móvil, que es social, jurídico y sanitario, y que hoy están haciendo un trabajo proactivo de detección y de identificación, pero sobre todo de rescate de muchas mujeres que están pasando o pasaron por su misma situación. Pero también tenemos el grupo de iguales, que para nosotros también es otra figura bastante importante, que son mujeres que siguen estando explotadas, que siguen estando en situación de esclavitud y bueno, pues APRAN ha colaborado en llevarlas al médico, que todavía no pueden salir de la situación en la que están, pero que sí que nos van dando información de cómo se van moviendo las mujeres, cómo las van trasladando de un lugar a otro, o simplemente el poder trabajar con ellas, porque nosotros cuando entramos evidentemente a un lugar que es cerrado, a un piso particular, también somos vigiladas. La información que damos a las mujeres no la podemos dar con total libertad porque, bueno, pues yo creo que lo ha dicho Amparo, pero siempre hay personas alrededor de ellas que parece que no las están controlando, pero que realmente las están controlando. Teléfonos móviles, mujeres que nos hacen de traductoras cuando no lo son y son mediadoras o facilitadoras de que esa mujer siga explotada sexualmente o siga siendo víctima. La realidad con la que nos encontramos son mujeres que no superan los 25 años de edad, son mujeres de muchas nacionalidades, pero principalmente Rumanía, Paraguay, Brasil y Nigeria. Son mujeres que tienen miedo, que están aisladas, que tienen una falta de libertad absoluta, una vigilancia 24 horas y sobre todo que están en muchas ocasiones sufriendo violencia diaria, ¿no?
Nuestro principal trabajo consiste en la aproximación, en llegar a saber los indicios de estas mujeres, en recoger la mayor información posible, en valorar de manera clara y de manera inmediata si están sufriendo riesgos o no los están sufriendo y, sobre todo, plantear la salida de estas mujeres porque es lo que realmente a diario nos están pidiendo, ¿no? Después de tener ese trabajo de acompañamiento y ese trabajo de información y de asistencia integral. Y bueno, pues también en esa identificación directa nos parece fundamental que dispongan de un teléfono 24 horas, que muchas veces no se les puede dar en esos folletos tan bonitos que nosotros desarrollamos, sino que bueno, pues se les dan bueno, pues en papeles muy pequeños o en tarjetas que pueden claramente escondérselas, ¿no? Para tener siempre en ese teléfono 24 horas una respuesta inmediata, la posibilidad de, bueno, pues de tener otros tipos de casos de trata derivadas por otras entidades y, sobre todo, plantear el rescate de forma urgente. Muchas mujeres nos dicen: estoy en tal club, nos ha atendido una mediadora el día tal, y nosotros identificamos el lugar para poder posibilitar la salida de esa mujer en el lugar donde la hemos encontrado. La etapa de asistencia, que también sería después de esta etapa de detección y de identificación, a través de nuestros centros de acogida, en los que damos una atención integral. Voy a ir rápido porque no tengo tiempo y me están diciendo que tengo. Y porque me parece que la mejor etapa y la principal etapa y lo que nos caracteriza es ese trabajo proactivo anterior a todo este proceso, ¿no? Y sobre todo porque previamente estamos encontrando a la mujer en la situación en la que está y sabemos de antemano cuál es su situación real, ¿no? Esa intervención o esa atención integral se basa en una atención jurídica, en un apoyo en la inserción sociolaboral, en una asistencia psicológica y en una protección que no todas las mujeres nos piden, pero que bueno, pues que hoy es verdad que ese piso está lleno, ¿no? Esa etapa de protección consistiría en una persona 24 horas pendiente de estas mujeres y sobre todo una recuperación física y psicológica de las mismas, pero también un planteamiento de bueno, pues ese programa integral que disfrutarían todas estas mujeres que están en este piso. Los dos itinerarios de las mujeres, pasa a la siguiente, serían claramente dos. Muchas de las mujeres, bueno, pues nos dicen, la mayoría de las mujeres nos dicen que quieren quedarse en España y entonces aquí comenzaría bueno, pues ese proceso judicial si es que realmente quieren llevarlo, la gestión de su documentación y sobre todo, y para nosotros algo bastante importante, es ese proceso formativo. Pero además muchas de las mujeres deciden retornar a sus países de origen y lo que estamos trabajando últimamente es que ese retorno a los países de origen sea en condiciones de seguridad, porque en muchas ocasiones esa información no se está dando a la mujer, no se da la información de que bueno, pues pueden ser retraficadas, de que no es muchas veces posible derivarlas en origen a otras entidades que puedan hacer un seguimiento con las mismas e incluso cuando esas mujeres retornan al país de origen nos siguen llamando porque somos referente de todas estas situaciones, ¿no? La formación, esa formación se basaría en distintas etapas. Esas etapas sería una formación básica porque muchas mujeres son analfabetas o porque lo primero que hay que hacer con ellas es castellanizarlas. Una formación prelaboral porque dentro de ese proceso de recuperación es importante para ellas estar activas y ahí es donde bueno, pues, damos muchísimos talleres muy enfocados a donde luego vamos a encontrar empleo para ellas, ¿no? Porque de nada sirve decir a una mujer te voy a ayudar, no vas a tener ningún problema, cuando después es una mujer que está de brazos cruzados y no hay alternativas para ella. Y yo creo que eso es fundamental. Y también otra de las etapas para nosotros importantes es esa etapa de acompañamiento y seguimiento. No porque la mujer termine su proceso de recuperación o su proceso penal, dejamos que esa mujer no siga viniendo a PRAN o no sigamos teniendo contactos con ella, ¿no? Pues porque bueno, pues en muchas ocasiones y sobre todo ahora que muchas de las mujeres que estaban insertadas laboralmente hoy se encuentran con la dificultad que nos encontramos todos y es una dificultad de acceso o de permanencia en el trabajo, pues vuelven otra vez a pedirnos atención. Y finalmente, bueno, pues pasar a los datos para que veáis bueno, pues cuántas personas estamos atendiendo a nivel nacional.
dentro de nuestros centros de acogida, que son 1.366 llamadas en el teléfono 24 horas. Hemos recibido 1.504. En los talleres de formación en todos los centros de acogida estamos formando a 305 mujeres. En esa unidad de rescate estamos dando atención y se han abierto expedientes de 2.021 personas. Y en ese piso de protección el año pasado pasaron 95 mujeres. Y finalmente sí que me gustaría resaltar que no debemos olvidar que es el Estado español quien tiene la obligación de identificar y de garantizar los derechos de las presuntas víctimas de trata, que es fundamental, y ahí yo creo que todas las personas que hoy están aquí, que forman parte de la Red Española contra la Trata, me apoyarán. Queremos estar en todo el proceso de la mujer, queremos estar en la detección, queremos aportar información en la identificación. Queremos acompañar y asistir a todas las víctimas durante todo el proceso y, sobre todo, queremos que todas tengan acceso a recursos integrales. Yo tengo que decir, porque si no, no me creería el trabajo que estoy desarrollando todos los días. Para mí es fundamental el trabajo de las mediadoras, el trabajo de las agentes sociales, el trabajo proactivo, que todos los días mujeres que han pasado por esta situación hoy forman parte de mi equipo y por eso llegamos a tantas mujeres, ¿no? Y algo fundamental y que creo que llevamos poniendo sobre la mesa desde el año 2008, cuando ponemos en marcha nuestro proyecto de detección de menores, hay menores, hay que detectarlas, hay que identificarlas y hay que protegerlas. Y creo que la manera o la mejor manera es que estén protegidas en recursos especiales para víctimas de trata. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Bueno, creo que lo has expuesto muy claramente, todo el tema de identificación. Si no hay identificación, no hay acceso a derechos, con lo cual realmente es una de las cosas más importantes. El tema de los retornos también, con todo lo que es la retrata o el retrafficking, también es un asunto que tenemos que mirar muchos de las organizaciones. Y el tema de menores lo ha dejado muy claro, que también es algo que tendríamos que debatir. Bueno, nos gustaría haber podido tener a continuación de la mesa un foro donde hubiera preguntas, pero va a tener que ser después del café. Vamos a estar como unos 10-15 minutos con ese debate con las personas que están ahora mismo. Tenemos 15 minutos para el café, Ana, con lo cual... Yo no voy a poder estar después del café. Si quieren preguntarme, es que me tengo que coger el AVE. Si hay alguna pregunta para mí, quizás mejor ahora, ¿no? Porque después... Sí, ¿quién...? ¿Alguna persona se anima? Yo es que estoy buscando mis notas, que tenía varias. Bueno, pues si no os animáis nadie, yo voy a lanzar un par. Mi pregunta, por un lado, tema de menores. Si estáis identificando menores, estáis asistiendo desde ese turno de oficio a menores, yo creo que es algo que nos preocupa a todas las personas que estamos trabajando el tema. Y me gustaría saber si desde ese turno también os coordináis de alguna manera para tema de menores, y luego también si trabajáis con las organizaciones. Tenía 2 o 3 preguntas más, pero me gustaría como organización también conocer cómo es vuestra experiencia con organizaciones que dan atención a personas que son víctimas de trata. Bueno, voy a empezar por la segunda porque es la más sencilla. Nos coordinamos a tope. De hecho, parte del trabajo ha sido ponernos en contacto con las organizaciones, ponernos a su disposición, aprender de las organizaciones, porque llevan mucho más tiempo que nosotros trabajando en esta materia de manera integral. Y bueno, tenemos el contacto, pues, por ejemplo, en Sevilla con Villa Teresita, con las Adoratrices, que son centros de acogida que funcionan genial, pero también con otros colectivos que, bueno, que hacen atención en la calle y que hacen acompañamientos. Por ejemplo, nosotros no tenemos guardias y, por ejemplo, con Villa Teresita nos coordinamos con la trabajadora social para que si la policía hace una intervención que tiene un grupo de mujeres en las comisarías, mientras designan el letrado de oficio, que suele ser en el mismo día, la propia policía envía una solicitud firmada por la mujer solicitando un letrado o letrada del turno y se le da en el mismo día, pero mientras tanto hay una persona de la ONG que está haciendo el acompañamiento y luego las primeras visitas con el letrado o la letrada que le corresponda va esa persona de la ONG
Ahora nos queda mucho que corregir, porque obviamente a veces el encaje es bueno, otras veces no lo es, ¿no? Pero desde luego lo estamos intentando. Hemos visto que a veces, yo pienso, esta es una idea, que las ONG, como tienen un poco la idea, creo que idea justificada, de que a la Administración de Justicia y a los operadores del derecho, pues tenemos poca sensibilidad en la materia y nula formación en la materia, lo cierto es que a veces se han difundido cosas erróneas sobre el propio turno, que hemos tenido que ir rectificando sobre la marcha. Os voy a poner un ejemplo de un caso concreto que sucedió, que ya enlazo con la primera pregunta, tema de menores. Estamos viendo a mujeres que han sido menores, pero en el momento en el que las estamos viendo son adultas. No tenemos ni un caso en el que hayamos intervenido siendo adultas, pero es que en Sevilla los datos que tenemos es que normalmente están accediendo cuando son adultas. Las menores las suelen tener más ocultas en zulos, las cambian más de sitio y es más difícil acceder a ellas. Y el caso concreto que os voy a contar también para que se vea cómo estábamos al principio, hace 2 años, y en concreto hace 3 años, y cómo estamos ahora, que hemos avanzado un poco, pero que nos queda mucho. Este es un caso que yo empecé a llevar no por el turno todavía no existía, sino por TEMIS, una asociación de juristas. Entonces, bueno, que supongo que la conocéis mucho porque es una asociación muy potente. A mí me llega me dicen que se acepta un caso, que mañana mismo hay una declaración. No, mañana no, había 3 días. Había una declaración directamente de una víctima que ya está como testigo protegido. Entonces, rápidamente hacemos la designación, el escrito del procurador personándonos allí, yo contacto con la víctima que está en otra provincia, porque dificultades a la hora de trasladarse, yo no la voy a ver hasta el mismo día de la declaración. Ese mismo día yo voy con mi procurador, con la señora, pero yo voy antes al juzgado, porque me encuentro con la sorpresa de que no ha ido con acompañamiento policial, a pesar de que la casa de acogida me dijo que se encargaba de solicitarlo directamente. La policía me dijo que se iba a dar. Esta víctima vino sin acompañamiento policial. Pero es que cuando yo llego allí y pregunto cómo está prevista que se haga la declaración, con qué garantías para guardar el anonimato, me dicen que ninguna. Y me veo que están los 3 letrados de los 3 cabecillas de la red, pero 2 de ellos además vienen acompañados de los cabecillas, porque se sentían solos como letrados y deciden ir con sus clientes. De manera que yo me tengo que pasear delante de los letrados, que eso no tiene ninguna importancia, pero me tengo que pasear también delante de esos delincuentes. Y entonces yo digo que mi clienta no va a ir a hacer ese mismo paseillo que he hecho yo, una testigo protegido, que sé qué tipo de protección es. Me dicen los oficiales que eso es lo que hay, que aquí hay, y luego Gloria. Entonces yo digo que qué pena, pero yo soy una abogada pesada, así que me pongan con el secretario judicial. El secretario judicial me dice que no está previsto nada, y digo, pues qué pena, que soy muy pesada, pero a mí me ponéis con el juez. Y entonces me dice el juez, ay, letrada, tiene usted razón en todo, pero es que usted no puede estar personada. Y yo, ¿cómo que no puedo estar personada? Si tengo el escrito de personación y tengo además al procurador aquí y a ella listas para hacer la comparecencia. Y me dice, no, porque siendo ella testigo protegido, si usted se persona y se convierte en acusación, estamos vulnerando el derecho del presunto delincuente a conocer quién le acusa. Le digo, mire usted, que me parece que esto ya está resuelto hace unos cuantos años, con todos los respetos, y creo que entonces, si en el acto del juicio me piden la identificación, tendré que identificarla, pero hasta ese momento esta señora puede estar protegida. Me dice que no, y que yo no voy a poder intervenir en la declaración. Con lo cual yo digo, si esto me parecía una porquería de protección, ya me parece el colmo de la porquería de protección. Entonces voy y digo, pues mire usted, comprenderá que sin letrada, con 3 abogados, sin mampara, sin acompañamiento policial, esta señora no va a declarar. Y me dice, uy, va a obstruir a la Administración de Justicia. Le digo, yo más bien tengo la impresión de que la Administración de Justicia nos está obstruyendo a nosotros. Digo, pero verá. Entonces dice, bueno, a ver, que tengo por aquí, por otro caso, un policía. Voy a buscar un policía. Y me busca un policía encantador que me dice que él se compromete a estar con esta señora. Testigo protegido, ¿eh? Todos los servicios, toda la normativa a favor de ella. Digo, menos mal que tenemos la normativa a nuestro favor. El día que la tengamos en contra, yo no sé qué va a pasar, ¿no? Entonces, el policía me dice, no se preocupe, yo voy a estar todo el tiempo con ella. A ella le había dicho yo, sintiéndome un poco que estaba como en una película de Pedro Almodóvar, que fuera con una peluca, que fuera con unas gafas. Digo, no hace falta, porque esto va a estar súper organizado. Pero tú por si acaso. Y la pobre me miraba diciendo, esto, yo de verdad, ¿aquí merece la pena declarar o no merece la pena declarar?
Bueno, conseguí que la tuvieran mientras se esperaban, porque pedí que porque no se hacía por videoconferencia. Bueno, videoconferencia era como que estaba hablando yo de... como si no estuviéramos en la era de las nuevas tecnologías, sino en la era de Pío Baroja, ¿no? No, eso es imposible, no se ha pedido, tiene que... Bueno, finalmente se hizo solamente con mampara. Lo primero que hicieron los abogados, cada uno de ellos, es preguntarle por su nombre. Gracias a Dios el juez estuvo diciendo que no contestara. Estuvo la policía al lado. No intervino ningún fiscal. Fue un interrogatorio de unas cuantas horas. La chica salió de ahí absolutamente destrozada. Yo no sabía por qué pedir perdón. Sí, por el juez, por el secretario, por la falta de coordinación de la policía, por el colegio de abogados en todo su conjunto, por la sociedad. Pero lo que estaba claro es que a esta mujer yo no le podía mirar a la cara sin pedirle perdón. Por la barbaridad que habíamos hecho. Bueno, a continuación, claro, inmediatamente me fui a hablar con la fiscal jefe. Y le hice varias quejas. Una, que Fiscalía no hubiera intervenido. Dos, que no hubiera ningún interés en habilitar un sistema práctico de protección. Y tres, que hubiera tantísima ignorancia respecto a la jurisprudencia actual en esta materia. Me costó 9 meses poder personarme en ese procedimiento. Hasta que la audiencia cogió y dijo, en efecto, que ya hay jurisprudencia que dice tal. Toda la instrucción se hizo sin mi intervención, toda. Luego tuve que recurrir porque el auto por el que se abrió la apertura, que se hizo en principio, el relato de hechos dejaba fuera, abrió por corrupción de menores, y el delito más grave, el de trata, lo dejó fuera. El de falsedad documental también lo dejó fuera. En fin, con lo cual perdimos otro año y medio. Esta señora sigue todavía en espera de que se resuelva su caso. Pero una cosa que me llamó muchísimo la atención cuando vi la investigación policial, en la que, por supuesto, no pude hacer yo nada mientras era investigación policial, pero nada cuando declararon a nivel del juzgado, es que tardaron mucho en empezar a preguntar por la edad en la que ella empezó la explotación sexual. En este momento, no lo recuerdo muy bien, pero en ese momento podía tener a lo mejor 20 años, pero empezó cuando tenía 15. Este caso, la detección se hizo porque esta chica, su salvador terminó siendo un maltratador y lo denunció en violencia de género. Y en violencia de género este hombre dijo, es que ella es una prostituta, ¿cómo va a tener ella a los niños, no? Y entonces, a través de ahí, la captamos ya para el servicio y se hizo toda la denuncia. Pero claro, ella a la policía no le había contado con qué edad empezó. Y muchas veces nos encontramos con que mujeres que empiezan siendo menor de edad, el enfoque que le damos es un enfoque reducido o nos basamos solo en su palabra, cuando ellas están aterrorizadas y una de las cosas que tienen muy claro es que no pueden decir la edad que tienen, con lo cual creo que habría que hacer pruebas biomédicas. Y creo que con esto ya he contestado. Y nada, muchas gracias por vuestro tiempo. Vamos a hacer un turno que van a ser 3 preguntas y pido brevedad tanto en la pregunta como en la respuesta. Nos gustaría poder tener un debate bastante más largo, pero desafortunadamente pues los temas logísticos y de tiempo nos lo impiden. Así que 3 preguntas que yo creo que se pueden lanzar directamente y luego se van respondiendo también directamente por las personas que hay de ponentes. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Micro. Para que se oiga en el stream. Buenos días. Gracias por las ponencias, gracias por la organización de las jornadas. Muy breve, porque, Dios mío de mi vida, voy a ir directo. Me gustaría saber, voy a ir a un dato que se ha dado al comienzo y simplemente va para toda la mesa. ¿Cuál es el análisis que hacen de ese dato? Se ha hablado de 14.000 mujeres detectadas en 2011, 1.000 poquitas consideradas con indicios de ser víctimas de trata, 50 y tantos permisos, autorizaciones
no recuerdo si eran autorizaciones de residencia o periodos de restablecimiento y reflexión. Autorizaciones. Y luego hay un dato de Naciones Unidas, creo que es del organismo contra el narcotráfico y el crimen organizado, que habla de que en Europa se detecta únicamente a 1 de cada 30 mujeres víctimas de trata. Es decir, si multiplicamos 30 por 14, por 14.000, nos puede dar un número bastante curioso. Yo entiendo que eso habla mucho, tiene mucho que ver, o es una buena prueba, mejor dicho, de que aquí algo o bastante no funciona. Ahí lo dejo. Gracias, Arsenio. ¿Alguna pregunta más? Porque si no, me parece que tienen para responder todos con esta. Pues sin más, le doy la palabra a las personas que estáis en la mesa. He traído la última parte de la conclusión de la pregunta, te soy sincero. He entendido que eran 14.000 personas, o sea, en conclusión, ¿por qué tan poco resultado, no? ¿Por qué tan poco...? Bueno, lo que se ha comentado aquí, esas 14.000 personas están clasificadas creo que es por el CICO, como en situación de riesgo. Entonces, realmente son personas que se encuentran cuando se hacen, digamos, redadas policiales o identificaciones, se encuentran en clubs y son identificadas. Entonces, es un dato, es lo que ha dicho el fiscal, es un dato. Pero bueno, es un dato a tener en cuenta, pero podríamos decir que pueden haber más mujeres que esas 14.000, porque esas 14.000 mujeres son las que se encuentran en clubs, pero no tenemos en cuenta las que se encuentran en pisos particulares o en otros sitios en los cuales la policía no accede a hacer identificaciones. Entonces, todos los datos estadísticos son delicados al tratarlos, y hacer una inferencia de ellos muchas veces total es complicado. Lo que sí es cierto es que la dimensión, recurrir a datos estadísticos para establecer la dimensión de la trata resulta muy complicado. Muy complicado. Yo no me atrevo a ampararme en datos para dar un resultado policial del Cuerpo Nacional de Policía positivo. Yo creo que tenemos que basarnos más en la actividad, más que en los datos estadísticos. En la actividad que realizamos, no en los datos estadísticos, que se vea que hay actividad. Actividad por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, del Cuerpo Nacional de Policía, actividad por parte de las ONGs, actividad tal, y que veamos que hay un resultado. Luego, que lo ideal es que todo ese resultado se formalice en datos estadísticos. Pero yo no sé hasta qué punto todavía tenemos, en un fenómeno tan particular como este, podemos recurrir a la estadística como una tabla de salvación para amparar nuestra labor profesional. Porque es intentar moldear la estadística para que encaje en que nuestro trabajo es positivo. Hay muchísimas investigaciones que se realizan que no dan resultado positivo, pero sí se han realizado la investigación y digamos, ha habido un trabajo que luego no se ve reflejado en la estadística. Y bueno, en cuanto a los periodos, el ofrecimiento de periodos de reflexión y tal, pues mi opinión es que tampoco es una vara muy justa de medir, porque periodos de ofrecimiento de periodos de establecimiento de reflexión podemos ofrecer los que queramos, si no somos rigurosos. O sea, podemos ofrecerlos a cientos de personas, ¿no? Entonces, es según el punto de vista. Si yo soy policía y no ofrezco periodos de reflexión, me van a acusar de que no ofrezco periodos de reflexión. Y si los ofrezco a mucha gente, me van a acusar de que se los ofrezco a demasiada gente y no puedo ofrecérselos con cierta garantía de haber hecho un análisis de la situación personal de esa ciudadana. Entonces, todo es según o sea, los datos y los datos estadísticos es según cómo se moldeen o cómo se estructuren. Entonces, no soy yo muy partidario de los datos, aunque sé que son inevitables en los parámetros en los que nos movemos para definir como la única medida. Entonces, yo soy más partidario de medir la actividad, de ver que haya una actividad real, que luego se tiene que reflejar en datos estadísticos, pero
son cuestionables, o sea, los resultados son cuestionables. Es lo que te digo, o sea, ¿cómo medimos los periodos de reflexión? ¿Cómo medimos tal? Hay que ir un poquito más allá y rascar en esa estadística y ver el resultado de los periodos de reflexión de manera individualizada y ver qué ha hecho esa mujer posteriormente, si se ha desentendido y no la hemos vuelto a localizar de manera voluntaria, lo que nos puede llevar a determinar que determinado tipo de nacionalidades o de perfiles no entran dentro del sistema que tenemos montado, a lo mejor porque no está bien montado. Entonces, yo no soy tan partidario. Yo sé que es una medida y a las fuerzas de seguridad, a la policía nos miden muchas veces por datos y nosotros muchas veces no queremos que nos midan, que nos vemos obligados a cumplir, porque es una exigencia y la cumplimos. Pero yo creo que no tenemos que medir tanto las cosas por datos. A lo mejor es una opinión muy arriesgada mía. Los datos tienen que estar, porque es la única medida, digamos, objetiva, entre comillas, pero yo creo que se tiene que medir más por actividad, porque se vea que hay una actividad, y esa actividad se puede medir también de otra manera, y la actividad al final se acaba palpando en la sociedad, desde la asociación de vecinos a la ONG y al ciudadano, incluso a los consulados, a que vean que hay actividad, que la policía se preocupa por este tipo de actividades, y eso lo palpan también todos los agentes, más que la estadística, que también es importante. Esa es mi opinión. Yo es que creo que lo he dicho al principio, es decir, si no hay una identificación proactiva por parte de las entidades es muy difícil llegar a este volumen de personas. O sea, se nos están quedando en el camino muchísimas personas. De ahí el interés de todas las organizaciones en estar de forma activa trabajando, que es un poco lo que decía en mis conclusiones. Cuanta más colaboración haya de todos, más posibilidades o más garantías van a tener las víctimas de trata, ¿no? Sí, yo uniéndolo un poco a lo que ha dicho Rocío, vemos que sobre el papel pues ya ha habido avances y tenemos avances, todavía queda mucho por hacer, pero lo que vemos es que luego en la práctica muchas veces falta ese enfoque realmente, que seamos conscientes de ese enfoque de derechos humanos que le tenemos que dar a esta cuestión, centrado en la víctima como sujeto de derechos, como persona que ha sufrido una violación grave de sus derechos humanos. Y bueno, yo tengo las esperanzas puestas pues en estos grupos de supervisión, por ejemplo el GRETA, que ha estado en España, ha hecho una visita y es el grupo de expertos que supervisa pues el cumplimiento de las obligaciones por parte de los Estados, parte del convenio del Consejo de Europa sobre la trata, y que bueno, el año que viene habrá unas recomendaciones a España y han venido a analizar la situación en España. Yo creo que nos va a dar mucha luz esas recomendaciones, al igual que el informe del defensor. Y también, bueno, yo tengo las esperanzas también puestas en la transposición de esa directiva, que ya es una buena directiva en algunas cuestiones y bueno, que si las autoridades españolas hacen una transposición completa y de un umbral alto, y de unos estándares altos, pues podríamos tener también una legislación que avanzara para de alguna manera proteger mejor a estas víctimas de trata. Muchísimas gracias, nos encantaría seguir en el debate, pero teníamos que haber concluido ya, con lo cual pasamos a la segunda mesa. Muchísimas gracias a los ponentes y vamos a la mesa segunda.